Bueno, queridos amigos, nuevamente juntos, navegando este documento precioso del Papa Francisco con el Padre José Luis Quijano. Cote, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo les va a todos ustedes? Bueno, seguimos avanzando y hemos hecho un itinerario interesante, viendo primero desde lo que nos anuncia el Evangelio y nos propone, y ahora cómo lo llevamos a la obra, ¿no? En definitiva, cómo se encarna el Evangelio. Y estamos empezando el cuarto capítulo, lo enunciamos el último programa. Es un capítulo en el que Papa pega fuerte, pega fuerte. El tema es la dimensión social de la evangelización y aquí trata fundamentalmente dos temas, ¿no? Que es la inclusión de los pobres y el diálogo, un diálogo para la paz. Yo para hoy elegí algunos textos un poco más largos porque el Papa pega duro porque nos quiere hacer reaccionar y quiere que pensemos realmente qué podemos hacer porque todos en la Iglesia estamos llamados a ocuparnos del que más lo necesita. Nosotros nos propusimos desde el comienzo que ustedes lean el texto, ¿no? Porque este comentario que nosotros hacemos nunca te va a exceptuar de la lectura directa, porque muchas veces uno se anima y se entusiasma a leerlo cuando le han hecho un breve comentario. Pero la lectura, ahora vamos a ver algunos textos, literalmente, tal cual el Papa lo dice, porque no se le puede quitar ni agregar ninguna palabra, ¿no? Exactamente. Y para que se te vaya encendiendo el corazón, quiero que lo escuches directamente al Papa, cómo nos pregunta, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Y nos responde y nos dice que acumular riquezas y prestigio y poder esclaviza el corazón. Señor director, por favor, adelante con el video. En su misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló de los riesgos de concentrarse en acumular bienes materiales. Puso como ejemplos la riqueza, el prestigio o el poder. Qui è il messaggio di Gesù. Ma se il tuo tesoro è nelle ricchezze, nella vanità, nel potere, nell'orgoglio, il tuo cuore sarà incatenato lì, Il tuo cuore sarà schiavo delle ricchezze, della vanità, dell'orgoglio. È quello che Gesù vuole che noi avessimo, un cuore libero. E questo è il messaggio d'oggi. Francisco explicó que el amor, la paciencia, servir a los demás y adorar a Dios son tesoros del cielo. Añadió que dan alegría y luz y hacen que el corazón mejore con los años como el buen vino. Sin embargo, dijo que si el corazón está esclavizado, se convierte en vinagre y se pierde. L'amore, la pazienza. El video nos invita a ver esto, ¿no? Esta actitud de servir a los demás. El Papa nos lo presenta muy, muy bien. Y ahora ya nos metemos de lleno en el texto, ¿no? En el primer punto del capítulo 4 nos va a plantear la repercusión comunitaria y social del querigma. Como hablábamos la otra vez y vos muy bien lo explicaste, el querigma es el primer anuncio, ¿no? Y el Papa dice en número 177 que el contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. ¿Qué significa moral? Que afecta el obrar, la vida de las personas, ¿no? Cuando las palabras llegan a vos y te impactan y te dicen algo, te promueven, te mueven, te conmueven y te generan entonces una acción. Y esta acción tiene un valor moral, ¿no? No es lo mismo el egoísmo no es que la generosidad. Exactamente. Y además el Papa hace mucho hincapié también en otros sitios como la moral tampoco es solo la cuestión de no matar, no robar, claro, sino que fundamentalmente la moral es el conocimiento y amor a Jesucristo, que eso es lo que nos llevará al amor a los demás, ¿no? Sí, ¿cuál es la fuente de la moral? El amor. Exactamente. Título siguiente, la confesión de la fe y el compromiso social. El Papa nos dice que nuestra fe cristiana se caracteriza por el amor al prójimo y que la redención tiene un sentido social, esto es, la salvación de Cristo es para todos. Entonces hay una conexión, dice el Papa, muy particular entre evangelización y promoción humana. Claro, porque nosotros no podríamos escribir a nadie en el anuncio del Evangelio, no podríamos discriminar, decir, bueno, algunos sí, otros no. El anuncio de Jesucristo es universal, va a todas las personas y todos los corazones están de alguna manera ya esperando, anhelando la voz del Señor. Y esto hace que
al tocarte la palabra del Señor, el Evangelio, ¿no? La buena noticia, te despierte el compromiso con los hermanos y la acción social. El Papa, como para fundamentar lo dicho, toma algunos textos de la Escritura que te voy a leer. El primero es el capítulo 25 de San Mateo, que dice: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí. Te propongo esos textos para que después despacio los medites, o cuando leas el texto los pienses. Mateo séptimo capítulo: con la medida con que midáis, se os medirá. También San Lucas: sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, con la medida en que midáis, se os medirá. En definitiva, la Escritura siempre nos lleva a creer para que, en función de esa fe que tenemos, obremos de modo coherente. ¿Qué es lo que más convierte a alguien? La coherencia de vida, el testimonio. Y si una fe va divorciada del obrar, si yo digo una cosa y proclamo como fe una cosa y por otro lado hago otra que niega o está opuesto, eso es como borrar con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Exactamente. Y en este mismo sentido, el Papa cita a Benedicto XVI, motu propio, que dice: el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Cuando dice que es constitutiva, hay que decir que está en su propia naturaleza, en su esencia. Son tres las patas en las que la Iglesia basa su naturaleza. Una, el anuncio, del cual venimos hablando, que es la evangelización. El anuncio, la dimensión profética. La Iglesia anuncia la salvación de Jesús. La acción social que estamos ahora entrando, que es la segunda pata, es este anuncio se convierte en obrar, se convierte en testimonio, se convierte en transformación del ámbito social. Y la tercera pata es la vida de alabanza y de oración, en la cual nosotros absolutamente nos comunicamos con Dios a través de las oraciones y de todo lo que es la liturgia. Bueno, el reino de Dios nos reclama, y el Papa en el número 180 nos dice que la propuesta del Evangelio no es solo una relación personal, individual con Dios. El número siguiente nos recuerda lo del Evangelio de Mateo: ir por todo el mundo, anunciar la buena noticia a toda la creación. Y el Papa también nos recuerda que nada de lo humano puede resultarnos extraño. El hombre es co-creador, perfecciona la naturaleza, no desde una perspectiva meramente técnica, digamos, hacerla más perfecta, más lustrosa, más brillante, sino que sigue creando, sigue perfeccionando, y también perfecciona el obrar humano. Por eso no es asistir al pobre, sino que es promover a quien menos tiene para que alcance su verdadera dignidad. Muy bien, y arrancando seguido el Papa comienza a hablar de temas específicos de lo que podemos llamar la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Comienza diciendo que los pastores, o sea, los obispos, tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. También nos dice que nadie puede exigirnos a relegar la religión a la intimidad secreta de las personas, porque una fe implica el deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores. La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Algunos dicen, ¿no?, que el cura vaya a la sacristía y de ahí no salga, más o menos, ¿no? Entonces, encerrar la fe entre cuatro paredes, encerrar la fe solamente en un ámbito y no hacerla trascender. Y la fe, en definitiva, tiene que avanzar hacia todos los ámbitos de la vida, inculturarse, decimos en la expresión que utilizábamos el otro día, o sea, penetrar la cultura y enriquecer los valores que la cultura misma tiene. Por eso quien lo conoce al pensamiento coincidirá con el Papa cuando nos dice que este pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, porque orienta a una acción transformadora. Nos recuerda el número 184 que este no es un documento social o un documento de la doctrina social de la Iglesia, pero sí va a tratar algunos temas. Para ello, catecismo social. Exactamente, para ello nos invita a conocer el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuyo uso y estudio, dice el Papa, recomiendo vivamente. Les digo, cómprenlo, o si no, bájenlo de internet, pero el compendio social de la doctrina social de la Iglesia es una joyita. Lo hizo Monseñor Bantuán, aquel obispo vietnamita, santo, junto con un equipo. Después no lo pudo terminar. Pero lo que hace justamente es de León XIII, para aquí recoger los grandes temas de la doctrina social en sus textos de las encíclicas. Exactamente, así como tenemos el catecismo que hizo Ratzinger, Juan Pablo II, el equipo y Monseñor Stanislao Karlik, también tenemos este otro catecismo social
se llamó así en algún momento, bueno, el compendio, en el cual, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo hay que obrar en este caso, en esta situación, ¿no? Y sobre todo cuando las situaciones involucran a más de una persona, ¿no? La justicia es la clave, es la virtud, ¿no?, que hay que desarrollar clave en lo que es los vínculos humanos. Y al renglón seguido el Papa enuncia los dos grandes temas que va a tratar a continuación y con gran profundidad. Como lo hemos dicho al inicio, son la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social. Pero antes de comenzar con el primero de los temas, quiero pasarles otro video en el que el Papa habla de un tema muy importante de la sociedad de la Iglesia, que es justamente la corrupción, ¿no? La corrupción, que es un tema que aqueja a muchísimos países, y el Papa invita a los corruptos no solo a pedir perdón, sino a devolver lo robado. Adelante, por favor. En su misa en Casa Santa Marta, Francisco pidió a los cristianos que condenen la corrupción, pero que también recen para que los corruptos cambien de vida. Quando noi leggiamo sui giornali che questo è corrotto, quell'altro è un corrotto, che ha fatto quell'atto di corruzione e che la tangente va di qua e di là e anche tante cose, anche di alcuni prelati, come cristiani il nostro dovere è chiedere perdono per loro e chiedere al Signore gli dia la grazia di pentirsi, che non muoiano col cuore corrotto, perché saranno i cani dell'inferno a lambere il loro sangue. Francisco señaló que la única salida para un político, empresario o prelado corrupto es pedir perdón y devolver todo lo robado. Papa nos propone entonces, a través de estas imágenes, condenar la corrupción y también tener una actitud misericordiosa, rezar por los corruptos. Exactamente. ¿Vos rezás por los corruptos? Para que salven su alma. El Papa dice también que justamente si no va a pasar, como dice la Escritura, con aquel pobre hombre que también fue un gran corrupto, que después los perros lamieron su sangre, ¿no?, derramada. En fin, palabras realmente fuertes, la de la en Escritura. definitiva, lo que quiere nuestra fe es que nosotros, todos los pecadores, corruptos también, nos convirtamos y cambiemos. Exactamente. Para eso la oración y la misericordia, ¿no? Exactamente. Lo único que se busca es el bien de la persona. Y ya entramos en el segundo tema de este capítulo, que es la inclusión social de los pobres. Te decía, el Papa habla muy claramente y muy fuertemente. El número 186 arranca diciendo que de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. 3 pasos, ¿no? Primero, acercarte a la pobreza, exponerte a ella, porque de lejos es fácil hablar. Entonces, la cercanía con la pobreza también te convierte. Segundo lugar, otro paso más es, bueno, proponerte hacer alguna acción concreta, es decir, bueno, colaboro en la transformación. Y finalmente, asumir la pobreza también como causa. En este caso, el Papa nos lo está proponiendo como una motivación muy profunda de la vida evangélica. Vos, Cote, en los inicios de tu sacerdocio, te tocó ir a la periferia, muy periferia, ¿no? Y viviste cerca de gente muy necesitada. ¿Vos eso cómo lo viste? Recién ordenado, viendo esa miseria humana, esa miseria cultural. En 2 oportunidades. La primera experiencia fuerte que tuve fue a los 15, 16 años, cuando fui a misionar con el grupo misionero de la parroquia, que fuimos a comunidades indígenas en el norte de nuestro país. Y una de las cosas que más me impactó es que en las casas no había mobiliario, no había camas. Claro. Y dormían en un montículo de paja con la forma del cuerpo sobre la tierra. Y bueno, yo, claro, no conocía realidades de tanta carencia. Estoy hablando de principios de la década del 70, 72. Y la pobreza seguramente siempre estuvo instalada en el país, pero hay zonas donde se vivió realmente siempre de un modo muy... Y después, cuando años más tarde, desde el sacerdocio, bueno, en algunos de estos centros urbanos, digamos, periféricos, villas miserias, donde, bueno,
la pobreza no solamente tiene estas características, como decíamos, de carencia en lo habitacional, sino también hay otras pobrezas de promiscuidad, otro tipo de pobrezas que también necesitan de una palabra. Y lo que sí te podía contar como muy positivo, tanto en una experiencia cuando tenía 15, 16 años, que me transformó la vida a mí, como después más tarde, ya casi a los 30, con el sacerdocio, fue que uno cree que no va a ser receptivo el anuncio de Cristo en una zona tan pobre. Y no, es al revés. Sí. Es más fácil, yo por lo menos percibo que hay mucho más receptividad a tomar lo que Dios dice en ambientes más pobres, más carenciados, que en algunos lugares donde la gente tiene mayor capacidad económica. Mayor capacidad económica, sí. ¿no? A veces tiene como una vida más armada y bueno, y está más cerrada al Evangelio, ¿no? Vamos a seguir avanzando con lo que el Papa dice, porque vamos a ver lo fuerte que el Papa dice. En el número 187 dice que cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. El Papa incluye a todos, obligación de todos. Recogiendo las palabras de la Escritura, el libro del Éxodo dice: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Exactamente, está presentando un pueblo que está subyugado, esclavizado, por otro más poderoso. El pueblo israelí, que era más pobre, era un pueblo nómade, en un momento de carencia, de carestía y de hambruna, fue a pedirle a otro pueblo más grande un crédito del fondo, ¿no? Le fue a pedir ayuda. Un crédito internacional, claro, a los egipcios. A otro pueblo más poderoso le pidió colaboración. Y se la dieron, por supuesto, pero después, para poder pagar eso, los sometieron a trabajo esclavizante, ¿no? Por eso la fe no vino a ser como una especie de barniz donde todo está bien, sino que la fe fue el motor que promovió la gran liberación de este pueblo. Y de alguna manera el Papa invita a que también nosotros seamos como Moisés, ¿no? Que también puso muchas excusas antes de conseguir hacer lo que Dios quería. Soy tartamudo, no puedo, ¿quién soy yo? ¿Cómo ir al faraón? Puso un montón de excusas, pero al final Dios le dijo: bueno, anda y libera a tu pueblo. Lástima que no tenemos espacio para hablar sobre la figura de Moisés. Pero Moisés, al principio, cuando es joven, cuando recibe el primer anuncio de Dios, de Yahvé, para poder ir a liberar al pueblo, sale así como acción y reacción sin pensar, y hace un acto de violencia y mata a un egipcio. Sí. Y se da cuenta que ese no es el camino. Y ahí se retira y se pasa un montón de años viviendo la vida del desierto y trabajando como pastor, para después volver con un corazón transformado. Y el liberador verdaderamente del pueblo no es este accionar violento como una especie de guerrero que lucha, exacto, sino que es un pastor con un corazón transformado. Y el Papa también nos recuerda la carta de San Juan, que nos dice que si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Dadle vosotros de comer, también nos dice Marco en su capítulo 6. Y hablando de la solidaridad, el Papa dice que es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Sí, el tema de los bienes, que habíamos comenzado hablando sobre atesorar, ¿no? Sí. ¿Dónde es el corazón? ¿Dónde es tu tesoro? Está tu corazón, ¿no? Y los bienes tienen esta fuerza, ¿no? Que a veces tienen una especie de atracción tipo abismo. No sé si alguna vez de chiquito te paraste en un departamento, en un piso alto o en un barranco, y el abismo te atrae. Aunque vos sabés que va a ser para tu perdición, igual a veces como que te dejás seducir por la... Y a veces los bienes tienen esa seducción del abismo, ¿no? Que vos sabés que si te tirás sobre ellos te van a devorar y vas a perder tu honestidad. Por eso, el tratamiento de los bienes es un tratamiento que una vez necesitas una vida para aprender. Vos señorear sobre ellos, exacto, y no que ellos te dominen, exacto, o te atraigan de modo abismal. Y también nos recuerda el Papa que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad. Todos estamos obligados a cuidarnos, ¿no? Y sobre todo los más favorecidos deben estar al servicio de los demás, recuerda.
Por eso los cristianos, alentados por sus pastores, están llamados a escuchar el clamor de los pobres. Te voy a leer, Cote, o léeme vos, lo que dijo la Conferencia Nacional de Obispos en Brasil en el año 2002. Un texto muy lindo, en el número 191, que el Papa lo toma en su totalidad. Dice así la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil en abril del 2002. Deseamos asumir cada día las alegrías y esperanzas, las angustias y tristezas del pueblo brasileño, especialmente de las poblaciones de las periferias urbanas y de las zonas rurales, sin tierra, sin techo, sin pan, sin salud, lesionadas en sus derechos, viendo sus miserias, escuchando sus clamores, conociendo sus sufrimientos. Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente, a la mala distribución de los bienes, de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio. O sea que los brasileños saben muy bien lo que es el sufrimiento, y este texto evidentemente no solo para el Brasil, porque efectivamente en todos los países siempre hay gente que lo necesita, siempre que tiene esas necesidades básicas de las que nosotros tenemos que tratar de ocuparnos y ver por lo menos qué es lo que nos corresponde. El Papa dice que nuestro sueño vuela más alto todavía, ¿no? Que lo que quiere el Papa es que todos tengan prosperidad sin exceptuar bien alguna. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente al trabajo con un salario justo. Nos habla el Papa de la fidelidad al Evangelio para no correr en vano, y en el número 193 nos dice que releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia, y toma textos de la Escritura que vamos a leer. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. El apóstol Santiago dice, no tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La limosna, el Antiguo Testamento, libra de la muerte y purifica de todo pecado. Y el eclesiástico, como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. La salud, la educación y el trabajo. Los estados son responsables y los gobiernos asumen entonces la responsabilidad del Estado. En realidad es toda la comunidad social la que es responsable de llevar adelante una estabilidad educacional que promueve la salud, y una salud que favorece y fortalece a los hombres para poder alcanzar el trabajo. Estas tres cosas, una es un círculo, ¿no es cierto? Se quiebra el trabajo, se pierde la salud, se pierde la salud, se pierde el trabajo. Si no hay educación, no puedes promoverte en el trabajo. Por eso el Papa habla de que nosotros nos comprometamos. No uno desde afuera critica a los que hacen las cosas mal, sino también uno desde el propio lugar contribuya. Ser buenos empresarios, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros también generamos trabajo y damos trabajo. También nosotros procuramos la salud, o cuidamos la salud, o prevenimos la salud. También nosotros tenemos un rol fundamental en la educación de un pueblo. La educación en los valores que la Iglesia genera permanentemente a través de la catequesis y toda su acción evangelizadora fortalece entonces a un pueblo que quiere caminar laboralmente y también con una salud sostenida. Y Papa nos pregunta, ¿y por qué o para qué oscurecer lo que está tan claro? Porque lo viene describiendo con una claridad meridiana. Y nos recuerda, bueno, no nos preocupemos solo de no caer en los errores doctrinales, porque incluso, dice el Papa, a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpable respecto a situaciones de injusticia. Y esto es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una instrucción llamada Libertatis Nuncius. Entonces el Papa dice, hay un signo que no debe faltar jamás, la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Si vos apuntás bien lejos, ¿no es cierto?, a los últimos, bueno, a lo mejor llegás a los del medio, ¿no? Cuando a veces uno apunta solamente a los 2 o 3 que tenés cerca, entonces, bueno, evidentemente en tu presupuesto nunca van a estar aquellos que están más lejos, ¿no? Y a veces sufrimos de ese problema o de esa falta que es no ver más allá de nuestras propias narices, ¿no? Sí. Y que no es que los problemas están ahí tan cerca. Hay muchos que hay necesidades que no son necesidades sentidas, pero que son necesidades necesarias, que están a veces ocultas, ¿no? Y que uno no quiere. Muchas veces, a mí me pasó de pasar muchas veces por un lugar y no mirar o no ver, o dar vuelta a la cara, ¿no? Entonces hoy hay muchas pobrezas que empezaron a hacerse visibles. Sí.
la visibilidad de ciertas realidades hace que lo que era periférico hoy también esté situado en el centro. Sí, yo que estoy predicando mucho este texto del Santo Padre, les animo a los que escuchan que lleven en oración estos temas, porque en la medida en que lo pongan a consideración, el Espíritu Santo les va a iluminar. Porque uno dice a veces, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con esta realidad? Si yo soy estudiante universitario o si yo estoy en un determinado lugar. Mira, el llamado es a todos, a todos. ¿Qué es lo que le corresponde a cada uno? Y cada uno lo verá. Pero tiene que hacer el esfuerzo de pensar, llevar oración. Y también, a mí no me cabe la menor duda, que si uno abre el corazón, se le va a cruzar el prójimo que uno tiene que ayudar. Porque la providencia no es casualidad. Uno dice, bueno, ¿y por qué me toca a mí ayudar a esa persona? Porque mira, Dios te la puso en tu camino. O sea que es muy factible que esto sea voluntad de Dios. De modo que eso, lleven estos temas a la oración, háblenlos con el Señor y pregúntenle, Dios mío, esto que el Papa dice, a mí, ¿qué me toca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde voy? Pero pongámonos en acción, que es lo que el Papa quiere. La pobreza es una virtud. La austeridad, sí, ¿no? Pero cuando la pobreza se convierte ya, pasa ciertos umbrales, ¿no es cierto? Y ya entonces no hay ni siquiera para lo mínimo, lo básico, entonces ahí dejó de ser virtud para ser para todos una obligación de respuesta y de ayuda, ¿no? Como muchas veces la falta de respuesta o de equidad ante la necesidad ajena se revierte después en una amenaza de peligro. Muy bien. Cote, vos sabés que nos están haciendo señas que nos faltan 2 minutos. Vamos a completar las últimas ideas que van por el mismo lado, ¿no? Porque el Papa nos dice que no podemos ser duros de corazón, que no podemos olvidarnos, que no podemos entretenernos y distraernos con cosas que dejen de lado a los demás, ¿no? Que el corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él mismo se hizo pobre. Él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica. Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Cote, termina con alguna reflexión final y vamos a seguir con este tema del próximo programa. Me gusta lo que dijiste hoy de buscar también en nuestro corazón estas pobrezas, ¿no? Y poder presentarnos ante el Señor pobre entre los pobres, nosotros también pobres porque muchas veces no sabemos ver las necesidades de los demás. Muchas gracias y hasta el próximo programa si Dios quiere.